Muy buenos días. Iniciamos su programa Lo que pasó y en la mañana de hoy conversando con Luis Holguín Veras Martínez, quien es el defensor de quienes pasamos de 60 y lo que hemos acumulado el derecho después de haber trabajado de vivir estos próximos 25, 30 años de manera humana, de manera digna. Y un grupo de dominicanos también decidieron que no y han estado realizando todas las trampas del mundo para no darle la oportunidad a los que pasan de 60, que apenas son menos del 6% de la población. Y le niegan poder que estas personas puedan disfrutar de una pensión digna y una pensión humana después de haber trabajado y haber hecho rico a eso que le están negando ahora el derecho a vivir sus últimos años de manera digna. Y de repente, Luis, para que tú no hables de eso, han hecho una algarabía, un éxito extraordinario con relación a darle supuestamente el derecho adquirido de 25,000 personas, que ese grupo, porque es un grupo reducido, entiende que es el éxito más glorioso que han tenido. Explícanos, después de los buenos días, Luis, ¿en qué ha consistido eso y por qué tanto alboroto? Buenos días, Eladio. Buenos días a todos los amigos que nos ven cada mañana. Mira, Eladio, esa resolución a la que tú te estás refiriendo es la 545-01, es la resolución última que acaba de tomar el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que me gustaría comentar que fue convocada esa reunión donde se tomó esa resolución el día antes, y a nosotros nos generó mucha inquietud porque normalmente ¿Cómo el día antes? No entendí. el día antes de la reunión del miércoles donde se reunieron para tomar esta decisión, fue que se convocó el Consejo para ese único tema Porque hay un Consejo Nacional Nacional de la Seguridad Social, Ajá. que es el máximo organismo y es el que tiene la facultad de tomar las decisiones de cambiar, modificar, resolver los problemas y las deficiencias que haya para que el sistema ¿Y funcione. quiénes lo componen ese? Ahí están, es un consejo tripartito, hay representantes del sector empresarial, del sector laboral, del gobierno, más representantes de algunas instituciones. Lamentablemente, ni el sistema, ni los representantes del gobierno, ni los representantes laborales se nuclean como sector ¿Cómo así? y actúan de forma independiente. Cada institución pública que participa ahí lo hace de manera independiente y no hay una coordinación como gobierno, no hay una coordinación entre los representantes laborales. El único sector que desde un principio se ha nucleado y actúa como grupo de poder en el Consejo y lo hace de forma inteligente es el sector empresarial. Que dice que le regala trabajo a la gente, que es el benefactor de la patria. Y resulta, Luis, que si tú no tienes trabajador, tú no tienes riqueza. Claro, quien te permite producir y obtener la ganancia es ese trabajador que te da la fuerza de trabajo, que te da la inteligencia, que te da y no solamente la inteligencia, sino todo el cúmulo de la condición humana que permite que el servicio impacte, que el servicio sea lo que le dé sentido a la producción, al servicio, a todo lo que ofrece las instituciones.
Pero mira, ese consejo se reunió de esa forma así, precipitada. Al día siguiente ¿Quién lo encabeza? lo dirige el presidente del consejo, es el ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Sí. Y Más derechista que la derecha. bueno, ¿no? Ya ahí. Ya, ok, continúe. Y entonces la Comisión Permanente de Pensiones, que es un órgano interno del Consejo Nacional de Seguridad Social, presentó ahí su informe a una solicitud que habían hecho un gremio profesional, el de contadores, sobre la modificación del ingreso tardío, que está establecido en 45 años de edad. ¿Qué es? Espera. ¿Qué es eso? El ingreso tardío es un concepto que cuando se discutía la ley, Ajá. se identificó que habían personas que por la edad con la que se estaban afiliando no iban a completar a los 60 años las 360 cotizaciones. El diablo, hay que tener 360 cotizaciones, que cuando tú la divides en cotizaciones que son mensuales, es decir, en 12 meses, 360 te da 30 años cotizando, que es lo que la persona debe tener para supuestamente tener derecho a una pensión. Pero ¿qué pasa? Pero en Estados Unidos son 40. 40 años. No, las cotizaciones. Claro, porque hay un sistema diferente. Pero fíjate qué pasa con las 360 cotizaciones nuestras. Cuando se identificó esto, se empezaron a discutir y se definió cuáles eran las personas que iban a tener ese inconveniente. Y en realidad, una persona que entrara al sistema de pensiones con 31 años de edad, a los 60 de edad, no va a tener las 360 cotizaciones porque lograría 29. Andale, Es decir, 29 años. Wow. Y claro, tú no podías incluir desde un principio una exclusión de todas esas personas a través de esa figura del ingreso tardío, y llegaron a la convicción, no sé bajo qué argumentos, de fijar la edad límite para ser considerado de ingreso tardío los 45 años. Pero lo cierto es que se está excluyendo a todas las personas que ingresaron con menos años y que tampoco pueden llegar a tener las 360 cotizaciones. Entonces, explícanos eso de nuevo. Mira, en el sistema actual de pensiones hay 1.045.000 y tantas personas, 800 y tantas personas que se afiliaron teniendo entre 31 años y 44 años de edad. Personas que tampoco entran en la posibilidad de acumular al cumplir los 60 años las 360 cotizaciones. Todas esas personas quedaron excluidas del concepto del ingreso tardío, excluidas de unas posibilidades que le da el ingreso tardío, que unas concesiones, digamos, que son que si tiene derecho a otra pensión por otro régimen, obtenga esa pensión. El caso, por ejemplo, de los servidores públicos. Si tú tienes 45 años de edad cuando te afiliaste a este sistema actual y tenías derechos adquiridos en el sistema de reparto, en el sistema anterior, tú tienes derecho a permanecer en el sistema de reparto y que se te dé tu pensión por el sistema de reparto. Pero quienes no tuvieron esa dicha de haber trabajado en el Estado antes de este sistema y tenía 45 años de edad, se le ofrece, también esa opción se le da a los servidores públicos, la opción de devolverle el monto que han acumulado. Es decir, como no te vamos a dar una pensión, porque este nuevo sistema es una pensión que se basa en tu capacidad de ahorro, en tu capacidad de acumular un fondo con el cual tú puedas sustentarte, con el cual se te pueda otorgar una pensión, y tú no cumples con eso, se te devuelve el dinero y bandéatela tú. Ah, mira a ver qué tú haces con eso. Entonces, el ingreso tardío se estableció en 45 años y le da esas dos posibilidades. Los que tienen derecho a una pensión en otros sistemas, que la busquen, que la obtengan, y los que no, se le devuelve su dinero con el único requisito de que tengan un mes de no haber estado trabajando. ¿Pero y por qué eso? Un criterio
que no lo entiendo, pero que busca estimular O que yo me muera y no darle nada de mi forzar a que dinero. tú no optes por la devolución y que ese fondo permanezca en el sistema, engrosándose, no sé para quién, así ampliándose, ¿Cómo que agrandándose. tú no sabes para y quién? provocando unas ganancias a las empresas de las AFP Ahora sí que la hablamos. administran. Ok. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen menos de 45 años de edad y más de 31? Que es la población que llamamos excluida del ingreso tardío, que ni obtiene una pensión ni obtiene la devolución de sus fondos y se queda a expensa de otros beneficios que la ley pueda tener, como una pensión mínima de 10,000, 11,000 pesos o cualquier otro beneficio que la Seguridad Social le pueda otorgar. ¿Qué es lo que consideramos que es una injusticia? Que ese concepto de ingreso tardío debe modificarse. Pero veamos lo que tomó, la resolución que se tomó en el Consejo Nacional de la Seguridad Social con esta resolución 545. Que tomaron los empresarios. No, la tomó el Consejo, porque Completo. todos los que están ahí ¿Tienen derecho al voto? Tienen derecho al voto y hay sectores que tienen derecho al veto. ¿Y quién tiene derecho al veto? O el sector gubernamental, el sector laboral y el sector empresarial. Pero ahora ni siquiera hacen uso del veto, porque han encontrado la solución ideal, que es mandarlo a una comisión, y esa comisión se encarga de diluir las decisiones y pasa vetada, no pasa. ¡Wow! Entonces, la gracia que ha dado el Consejo Nacional de la Seguridad Social es que a los que cumplían años en el segundo semestre y que estaban siendo negadas su reconocimiento como de ingreso tardío, esos que cumplían entre junio y diciembre del año en que ingresaron, cumplían los 45 años, se les está reconociendo como que están viviendo su año 45 y tienen derecho a ser considerados de ingreso tardío. Es decir, que el reconocimiento es a esa población que cumplía los 45 años en el mismo año que se registró, que se afilió, pero que no lo tenía cumplido. Eso representa un beneficio para 25,000 personas afiliadas. En verdad, para ellos es significativo, pero en una proporción de 1.045.800 y tantas personas que ingresaron con entre 31 y 44 años de edad. 1 millón, tú dices. 1.045.800 y tantas. ¡Wow! No recuerdo las décimas. Y ellos están hablando de 25,000. 25,000. Eso representa un 2.39%. Diablo, robo y robo. De las personas. Entonces, bueno, qué bueno que esas 25,000 personas van a tener el derecho. Ahora nos preguntamos, esas personas que van a ir y poder retirar sus recursos, ¿podrán tener derecho a un seguro familiar de salud del régimen contributivo? ¿O también se les va a dejar al margen? Wow. ¿Qué va a pasar con esas personas cuando esos recursos se les acaben? Porque es importante. Ellos han anunciado con bombos y platillos que van a devolver 7,000 millones de pesos. Y cuando uno lo escucha, uno dice, pero es mucho cuarto. Pero cuando dividimos 700,000 millones de pesos entre 25,000 personas que van a ser beneficiadas, solamente recibirán 280,000 pesos cada uno, si tocan a partes iguales. Y sabemos que ahí hay personas que tendrán 1 millón de pesos, que tendrán 2 millones, que tendrán 500,000 pesos. Es decir, que hay personas que van a tocar mayor cantidad cuando le devuelvan todo su fondo. Entonces, pero hay quienes van a tener menos. Entonces, ese monto de 280,000 que sería distribuido, calculado, estimado a partes iguales, empezará a bajar. Lo cual quiere decir que con esa medida no se está dignificando a nadie, o se está dignificando quizás a muy poco, porque habrá quienes tengan 3 millones, 4 millones y podrán hacer una inversión. Cuando regresemos, yo quisiera que tú nos explicaras entonces, ese 1.800.000, ¿qué va a pasar con ellos?
Cuando regresemos. La DIDA. ¿Qué es lo que ha pasado con la DIDA ahora? ¿Y qué es la DIDA? La DIDA es la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados. Pero ¿y la CISARRIL? ¿Qué es lo La que es? CISARRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Es el equivalente de la Superintendencia de Pensiones. Son órganos técnicos que regulan cada uno de esos sectores. CISARRIL, el tema de salud y el tema de riesgos laborales, y pensiones, la Superintendencia de Pensiones, el tema de pensiones. Pero ese, el que dirige ahora hablaba muchísimo y ahora no dice nada. Bueno, porque una cosa es con violín y otra con guitarra. Y cuando tú entras en un sistema, mira, es muy difícil conciliar el cumplimiento de derechos fundamentales con negocios. Cuando tú tratas de juntar esas dos cosas, por más que tú trates de mezclarlo, se separan. Y los intereses, los negocios por naturaleza, están creados para producir ganancias. Y las ganancias se producen reduciendo gastos, reduciendo las inversiones que tienen que hacerse. El Dios mercado. Y aumentando el precio. Entonces, esa es una dinámica, por eso vemos que sus propuestas son aumentar el tiempo de requisitos para dar las pensiones, en el caso de las pensiones, aumentar las ¿De cuánto están hablando ellos ahora? De llevarlo a 65 años. El diablo. Pero es un sistema que después de 35 años no te da empleo. Vivimos en una sociedad que prefiere los estudiantes, los recién graduados como profesionales en las empresas, que descarta la experiencia acumulada, el profesional maduro, y no consigue. Hasta la UAS, en estos días en un concurso público vi que tenía límite de 50 años para los aspirantes a ser profesores allá. Y ese es del Estado. Exacto, como si un profesional de 55 años, de 60 años, con 30 años de ejercicio, es un retardado ya. No tuviera experiencia que aportar. Entonces, eso es. Ahora, la DIDA acogió nuestros argumentos del movimiento por las pensiones de los servidores públicos y los presentó. Pero ustedes son movimiento por las pensiones de servidores públicos. ¿Y qué pasa con los privados? No, los privados tienen otras agrupaciones, nosotros incluso participamos en acciones con ellos porque hay medidas que podrían favorecer a ambos sectores. Lamentablemente, el que solo ha trabajado en el sector privado está en una condición peor, porque no tiene un recurso como el que tenemos los servidores públicos. ¿Qué tenemos los servidores públicos? Y es lo que acogió la DIDA, que tenemos primero un derecho adquirido porque trabajábamos en el Estado antes de la promulgación de esta ley y estamos amparados por la ley 379-81, que es la que regula las pensiones del Estado. Es decir, que tenemos un derecho adquirido que la Constitución ordena que se respete. Tenemos unos artículos, 3 artículos en la nueva ley 8701 que reconocen ese derecho a pensionarnos por el Estado. Oye bien, incluso uno de ellos dice claramente, el 38, que ese derecho a pensionarnos por la ley 379-81 es independientemente de la edad que tengamos. ¡Wow! Entonces los otros 2 artículos hacen referencia a ese artículo. Pero hay uno, el 59, que en uno de sus párrafos se le incluyó una frase envenenada que dice que los servidores públicos que están en reparto, que pasen a una AFP, no pueden volver a reparto. Pero como decía en el segmento anterior, cuando una persona pasa a una AFP por desinformación, por desorientación o por traspaso automático, por engaño, por desinformaciones que se le han dado, que lo han dado incluso los mismos actores oficiales y que lo han dado promotores contratados por las AFP. ¡Wow! Con todo ese marco, nosotros estamos diciendo lo que debe hacer el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero eso como beneficia a los afiliados, no hay la intención, no ha habido la intención del Consejo de convocar de un día para otro para tomar esa medida. Ah, no, esa no se toma, que es la medida que el Consejo está llamado a hacer, que la DIDA ha asumido
responsablemente, y por eso reconocemos a la directora, la licenciada Carolina Serrata, de tener el valor de analizar, de verificar los argumentos que hemos estado presentando y acogerlos y demandar la modificación de la ley, pero demandar a que el Consejo, porque... La Marmolejo no hizo nada de eso. No, ahí se diluyó en otras cosas, pero fíjate lo que dice la Constitución, Eladio y amigos televidentes. La Constitución, en su artículo 74, numeral 4, establece que cuando hay conflicto entre leyes, unas que te reconocen, por ejemplo, el derecho a ser pensionados los servidores públicos por la ley 379, y un artículo, un párrafo que dice que los que pasen a una AFP no pueden volver a reparto, que es el único argumento que el sistema puede tener en contra de los servidores públicos. La Constitución, oigan bien, la Constitución manda que cuando hay conflictos entre legislaciones con respecto a un derecho fundamental como lo es la seguridad social, las autoridades, dice ese artículo 74, numeral 4, las autoridades tienen que escoger la legislación que más favorezca al titular del derecho. Es decir, que en este caso la Constitución manda a que el Consejo Nacional de la Seguridad Social acoja el derecho que tienen los servidores públicos a ser pensionados por el sistema de reparto y tomar una resolución, pero nos han querido englobar en el tema del ingreso tardío y hasta ahora ese era el argumento, la excusa que nos presentaban, al punto de que por todos estos años se han estado obstaculizando a las personas, llevando a los servidores públicos por necesidad a aceptar una migaja de supuesta pensión temporal hasta que sus recursos se agoten, lo cual es un abuso. Y nosotros lo que estamos propugnando, lo que nosotros queremos es que el Consejo adopte esta resolución, asuma su responsabilidad, reconozca el derecho y permita crear la vía de que todos los servidores públicos que les corresponde, que están amparados por la ley 379, puedan solicitar su pensión y obtener la pensión que les corresponde. Yo no sé si me salgo del tema maravilloso y muy buenos argumentos que tú estás haciendo, Luis, pero yo pienso, esa gente puede ser calificada como criminales. Yo creo que sí, sobre todo porque hay un fundamento en las legislaciones y sobre todo en la Constitución. Y entonces hay una irresponsabilidad en muchas de estas cosas, porque el Consejo tiene una función asignada. Ese tema del seguro familiar de salud está claramente establecido el mandato de la ley 8701 al Consejo para que decida el porcentaje. Y los pensionados están como uno de los beneficiarios del seguro familiar de salud del régimen contributivo. Actualmente hay pensionados que no tienen seguro y los que tienen seguro es el seguro familiar subsidiado, del régimen subsidiado, lo cual no es el seguro que la ley 8701 le manda a tener a la persona pensionada. Entonces, realmente, tú decías que cuál es el papel de los afiliados. Yo creo que las personas afiliadas tenemos, tras 21 años que tenemos de esta ley aprobada, tenemos que empoderarnos, tenemos que participar, tenemos que demostrar y reclamar nuestros derechos y nuestras reivindicaciones, porque esa es la parte que está... ¿Y quiénes son los dueños de las AFP? El sector financiero, ahora hay incluso tengo entendido propietarios que internacionales, extranjeros, sí, porque hay de todo y en los negocios eso es natural. Lo que está mal y por eso en la Coalición por la Seguridad Social Digna se está propugnando por un cambio radical, un cambio integral en la seguridad social que asegure unos beneficios a las personas afiliadas. Aquí, en este sistema,
el afiliado no tiene ninguna garantía. Ay, Dios. El seguro familiar de salud no está llamado a tener un catálogo de qué sí y qué no te cubre, porque la salud es integral y el derecho a la salud es un derecho fundamental. Y constitucional. Pero el afiliado en esta seguridad social no tiene nada asegurado. Los negocios sí tienen claramente sus márgenes de ganancia, su forma de ganar. Y desde el artículo 1 de la ley 8701 queda clara que esa es la prioridad de este sistema. Cuando dicen en el propio artículo 1, el objeto de la ley, el objeto de la seguridad social, cuando habla del afiliado, es para decir que la población, junto con el Estado, es el garante financiero del sistema de seguridad social. No dice que este sistema funciona para garantizarle a usted, amigo televidente, para garantizarle a toda su familia, a todos sus familiares, a todos sus vecinos, la seguridad social, la salud integral que reconoce la Constitución como un derecho fundamental. Y además hay que sacarse de la cabeza que los empresarios son los benefactores del desarrollo de un país y de la riqueza que produce un país. Eso es mentira. Es el conjunto. Usted aporta capital y yo te lo multiplico trabajando lo que tú haces. Claro que sí. Y aprovecho el aporte del recurso humano, del sector, del empleado, del trabajador, como un aporte significativo en la producción de riqueza. Lógico. Porque a veces decimos, no, el aporte del empleador como si fuera un aporte de su bolsillo, sí, de su ganancia. No, lo aporta del esquema de producción, de todo el proceso de producción. No es de sus utilidades que él está haciendo ese aporte. ¿Ok? No es que ese aporte, después que él liquida impuestos y todo y saca su ganancia, saca ese aporte para los trabajadores. No, lo saca de la operación. Incluyendo, por ejemplo, esta obsesión que tienen los empleadores de sacar la cesantía. La cesantía. Pero venga acá, entonces significa que los empleadores están votando gente todos los días. Porque tenemos oye, pero eso es una vaina insólita. Tenemos una sociedad, amigo televidente, que prioriza al sector de los negocios, el sector empresarial. ¡Wow! Increíble. Que no le reconoce los derechos a la población. No. Y eso, solo el de ellos. Eso lamentablemente es parte de lo que nos tiene mal, porque la población tiene miedo, la población no se siente responsabilizada de reclamar. Desesperanza prendida. Y tenemos una gran esperanza de que en algún momento nos llegará, de que eso va a caer, de que nos van a reconocer nuestros derechos, de que llegará un gobernante que nos priorice, que nos cumpla, que satisfaga nuestros derechos, que los empresarios cambiarán, que los poderosos van a hacer, que los líderes van a volver. Y es un sueño, una utopía, porque la experiencia que ha demostrado la historia es que los pueblos son los que hacen que estos derechos se cumplan. Pero a través de sus reclamos, de sus demandas. Tú como especialista en psicología organizacional, una empresa que tenga una rotación, entiéndase que vote mucha gente permanentemente, ¿es una organización con éxito? No lo sería en un esquema en el cual realmente el énfasis fuera la calidad en la producción, el obtener ganancias por una operatividad productiva exitosa, que implique investigación, que implique eficientización de la producción. Pero nosotros tenemos un esquema empresarial muy colonialista, en donde nuestros empresarios lo que quieren, yo no sé si el término es mercantilismo, no, ahora se me fue ese concepto, pero nosotros lo que buscamos como en nuestros grupos empresariales es ese camino fácil,
ese apropiarme de una empresa La pública. ambición. Sí, angurria. Esa es la palabra que usamos. Esa sí. es la palabra. Es la angurria, es cómo puedo aprovecharme de las oportunidades de negocio que ya están acabadas, que ya están desarrolladas y que yo solo tengo que adquirirla y aprovecharme de ella. ¿Cuáles son tus recomendaciones en esta situación rápidamente? Mira, yo creo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que abocarse a asumir con responsabilidad la respuesta a la solicitud de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de que se reconozca el derecho de las personas servidoras públicas amparadas por la Ley 379/81 a ser pensionadas, a volver al sistema de reparto. Usted mismo despide el programa. Señores, gracias por acompañarnos en un programa más de Lo que pasó. Los esperamos en una nueva entrega, siempre con nosotros, actualizándose y oyendo y compartiendo con nosotros estos temas de interés para ustedes. Gracias, nos vemos en una nueva entrega.